Empecemos. Cuando hablamos de obturación del sistema de conductos radiculares, hablamos de rellenar de forma hermética y tridimensional el canal, ¿no? Eh, Como ustedes saben, el canal radicular es todo un sistema de conductos, ¿no? No es un solo conducto sobre el que trabajamos, sino un sistema de conductos. Miren, el espacio del conducto, este espacio en donde nosotros vamos a hacer la obturación, eh, tiene que estar, debe de representar un medio en el que las bacterias hayan sido o eliminadas o seriamente desorganizadas, que ya no se pueda promover una enfermedad perirradicular, ¿no? Entonces, todas las maniobras previas a la obturación deben de estar correctamente bien realizadas, desde el acceso cameral hasta lo que concierne a preparación biomecánica, pasando por la irrigación, aspiración y medicación intracanal, si así fuera necesario. Eh, si bien es cierto, el, 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 el procedimiento endodóntico propiamente dicho, o sea, todas las maniobras que nosotros utilizamos y realizamos en endodoncia son de vital importancia, no se podrían realizar si previamente no hay una planificación del tratamiento que vamos a realizar. Y si vamos a hacer una planificación del tratamiento, debemos de llegar a un diagnóstico adecuado, a un diagnóstico correcto. Entonces, como se habrán dado cuenta, en endodoncia hay un engranaje completo entre todos los puntos a tener en cuenta. Si no conocemos la anatomía de la pieza dentaria, no vamos a poder hacer un buen ingreso y por lo tanto un buen procedimiento endodóntico dentro de las estructuras, ¿no?, de la pieza dentaria. Si no conocemos de patologías pulpares o periapicales, no vamos a poder reconocer las alteraciones que se presentan y por lo tanto no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Y si no hacemos un diagnóstico adecuado, no vamos a poder elaborar un plan adecuado de tratamiento, decidiendo la técnica correcta justamente para este plan adecuado. Entonces, si nosotros no preparamos y no hacemos una técnica correcta, eh, probablemente también vamos a tener serios problemas en el momento de la obturación del canal radicular, porque al no haber un buen procedimiento y un buen plan de tratamiento, la pieza no va a recuperarse como esperamos que tenga que suceder, sino por el contrario nos va a ocasionar una serie de inconvenientes, ¿no? El mayor inconveniente que se presenta es que el paciente se queja de mucho dolor, entonces muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿y qué hicimos mal? ¿No? ¿Dónde está el error que hemos cometido? Y generalmente empieza desde el diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto, en algunas maniobras, por cierto, también en algunas maniobras que realizamos durante el procedimiento. El objetivo de la obturación es que después de haber removido el tejido pulpar y el espacio pulpar ha sido preparado y desinfectado, la lesión en la parte apical del conducto radicular debe ser protegido para alejarlo de injurias externas, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que cuando hacemos la preparación biomecánica formamos un tope, una batiente a este nivel? Justamente para proteger esta zona y que la obturación sea totalmente hermética, ¿no? En caso de necrosis pulpar, no se olviden, la medicación intracanal es fundamental para que nosotros podamos proteger esta zona. La obturación adecuada se define como el relleno tridimensional del sistema de conductos, lo más cercano posible a la construcción dentino-cementaria, ¿no? Es un relleno tridimensional. Por eso es que la obturación tiene que observarse como si fuera un cono único, a pesar de que utilizamos una serie de conos de gutapercha para hacer el rellenado del canal, radiográficamente debe de observarse como un cono único.
¿Cuál es la causa principal del fracaso en los tratamientos de conductos radiculares? La percolación apical de fluidos y los microorganismos dentro de un sistema de conductos radiculares mal obturado. Es decir, si nosotros dejamos espacios en donde las colonias bacterianas van a proliferarse, realmente estamos asegurando un fracaso en el tratamiento endodóntico. Miren los espacios que se pueden ocasionar cuando hacemos una mala obturación, sin contar con el hecho de que podríamos quedarnos cortos en la obturación. Entonces hay muchos espacios en donde la carga bacteriana, las bacterias evidentemente van a tener espacio para una proliferación e indudablemente se va a ocasionar un problema a nivel periapical, ¿no? Que evidentemente puede darse con el paso del tiempo. No sabemos si en un corto tiempo o en un mediano tiempo. La obturación ideal dice que debe ser tridimensional y hermética para impedir la percolación y microfiltración hacia y desde los tejidos periapicales. O sea, puede haber salida y por supuesto puede haber ingreso. Utilizar la mínima cantidad de cemento sellador para que una gutapercha, para que una la gutapercha con las paredes del conducto. Y por supuesto, un sellador de excelente calidad, biocompatible tiene que ser con la zona del periapis. Tiene que ser biocompatible y no generar reacción, ¿no? Ser radiopaco para poder verificarlo radiográficamente. Miren, esta es la constricción de lo que tanto hablamos desde la preparación biomecánica, desde anatomía del conducto, cuando decimos que tenemos un conducto dentinario, un conducto cementario. Obviamente que cuidamos tanto con la instrumentación propiamente dicha y también con los irrigantes y los eh, medicamentos, ¿no? Entonces, esta zona de la constricción apical debe de ser respetado y la obturación debe quedar confinado dentro del conducto radicular. No no debería de invadir esta constricción apical, salvo que estemos en una necrosis pulpar que, bueno, puede invadir tal vez 0.5, 1 milímetro más, ¿no? Por eso es que la literatura dice que podemos quedarnos a 1 milímetro del foramen cuando estamos en necrosis pulpar, porque evidentemente este muñón también ha sufrido daños histológicos, patológicos, y que necesita recuperarse, ¿no? Y por ejemplo, un sellante totalmente biocompatible ayuda a recuperar esta zona de la lesión. Entonces, es importante entender que el muñón pulpar es una constricción apical que nosotros debemos de respetar y cuidar desde que empezamos a hacer el tratamiento de conducto. El material de obturación ideal en endodoncia debe ser fácilmente introducido en el conducto. Debe sellar lateralmente y apicalmente el conducto radicular. Debe ser dimensionalmente estable, impermeable a la humedad, bactericida y bacteriostático. No pigmentar al diente. No debe de irritar el tejido periapical. Debe ser fácil de remover, esterilizable y radiopaco. Antes utilizábamos, bueno, yo no he llegado a utilizar, pero sí he visto que se han utilizado conitos de plata. Todavía he visto dientes que han venido con sus conitos de plata. ¿No? Ya como es súper rígidos, ya no se utiliza, ¿no? La gutapercha es el material de obturación por excelencia en endodoncia, ¿no? Y los elementos que utilizamos también como cementos, digamos, como elementos adicionales, por si queremos, por ejemplo, sellar una reabsorción radicular, es el MTA o el famoso biodentín. El Gutaflow es un elemento que nos ayuda a utilizar una gutapercha resblandecida, caliente. Y por supuesto, todos los cementos selladores, ¿no? Van a disculparme, estoy un poquito con la garganta. La gutapercha es extraída de es una
savia creo que se llama, o salvia, no recuerdo bien. Creo que es la savia bruta, ¿no? De los árboles y está en forma de alfa, ¿no? Por eso, al ser un elemento tan natural, es bastante biocompatible con el organismo. La mayoría de las formas comerciales existentes está en estado semicristalino de forma beta. El beta es el más estable de la forma alfa, de su forma natural, ¿no? La gutapercha ha sido pues descubierta hace tantísimos años, por lo menos 100, y se sigue utilizando con bastante éxito. Es uno de los materiales que no ha sido reemplazado. Todo lo demás, casi todo lo demás ha sido mejorado, pero bueno, la gutapercha también ha sido mejorada, ahora se utiliza también termoplastificada, pero en su esencia sigue siendo la misma de su forma, digamos, natural, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan de dónde y cómo viene este material de obturación. Está compuesto por un 66% de óxido de zinc, 20% de la matriz de gutapercha, 11% de sulfatos de metales pesados y 3% de ceras o resinas. ¿Cuáles son sus ventajas? Es altamente biocompatible. Al calentarse se plastifica y vuelve a su, al enfriarse vuelve a su consistencia, digamos, natural, ¿no? Es inerte, es estable, dimensionalmente estable, eso es muy bueno en endodoncia. Al ser biocompatible, es perfectamente es tolerado por los tejidos circundantes. No decolora las estructuras dentarias, es radiopaco y es fácil de remover. Esta también es una gran ventaja al momento de hacer un retratamiento en endodoncia. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues carece de rigidez, carece de cualidades adhesivas, por eso es que tenemos que usar un cemento sellador, y carece de control de longitud, o sea, se puede estirar. Si no tenemos cuidado, ¿no? La gutapercha es un elemento muy, muy delicado a tratar. ¿Cuál es la función de los selladores de los conductos? Para hacer una obturación tridimensional necesitamos de dos elementos, conos de gutapercha y cemento sellador. La función de los selladores es que es un agente aglutinante para cementar el cono principal dentro del conducto radicular. Es un relleno para las discrepancias entre cono y pared. Y es un lubricante para facilitar el sellado del cono dentro del conducto radicular. Los selladores, a diferencia de los conos de gutapercha, han ido mejorando con el paso del tiempo. Por ejemplo, ahora lo que se promueve es utilizar selladores en base a resinas. ¿Por qué? Porque ahora que estamos con el boom adhesivo, cuando hacemos una desobturación del canal radicular que va a recibir un poste, es recomendable que esa endodoncia haya sido sellada con un sellador en base a resinas. Si tu rehabilitador te va a decir, mire, yo no voy a colocar un poste, o tú, cuando haces el procedimiento, sabes que no vas a colocar un poste, puedes utilizar un sellador en base a óxido de zinc o en base a, ay, se me fue el nombre, óxido de zinc o hidróxido de calcio, ¿ya? Hay varios selladores en el mercado, pero si vas a colocar un poste de fibra, tienes que colocar un cemento que sea un sellante que esté hecho en base a resinas. El requerimiento de un buen sellador es que provee un excelente sellado cuando fragúa, produce una adhesión adecuada, es radiopaco, no pigmenta, tiene que ser estable dimensionalmente, fácil de mezclar y colocar en el conducto. Ahora los selladores de alta calidad vienen con su dispensador, o sea, ya vienen preparados solo para que tú lo dejes en el conducto, ¿no? Ahora los materiales se están haciendo de modo que se nos facilite tremendamente el trabajo. Obviamente tiene que ser fácil de remover, insoluble en fluidos tisulares, bactericida, no irritante en tejidos periapicales y de fraguado lento para que nos permita el trabajo adecuado.
Mira, estos son los selladores en base a óxido de zinc, muy buenos selladores, muy buenos. No se están dejando de usar, pero hay que saber en qué momento utilizar y en qué no. Cuando vas a colocar un espigo, sabes que vas a colocar un espigo de fibra, no te recomendamos utilizar un sellador en base a óxido de zinc porque tiene aceites. Entonces, atenta contra la buena adhesión del espigo, ¿ya? Que es todo un sistema adhesivo complejo. Pero si tú vas a colocar, vas a hacer una restauración sencilla o vas a colocar arriba una incrustación tipo metálica o un ternito tapa o una restauración, no sé, más sencilla, puedes perfectamente hacer tu endodoncia utilizando este cemento. Este cemento tiene 42% de óxido de zinc, 27% de resinas, 15% de subcarbonato de bismuto y 15% de sulfato de bario. Su activador es el eugenol, ¿no? Que es la parte, digamos, aceitosa de este sellador. Su sellado, dice, es razonable, soluble en fluidos, citotoxicidad a largo plazo, sensibilización, es el más usado, ¿no? El del tipo Grossman es el más conocido en el mercado. Es un buen sellador, no digo que no. Las que están en base a resina tienen 60% de trióxido de bismuto, 25% de metenamina, 10% de polvo de plata, ¿no? Y su activador es una resina epoxi. Estos son excelentes cementos selladores. Lo único malo de estos cementos selladores es su alto costo comparado con el Grossman, ¿no? Estos están alrededor de 160 soles, mientras que el Grossman está creo que alrededor de 40 soles. No recuerdo bien el costo de estos. Estos cementos proveen un buen sellado, citotoxicidad inicial. Una vez fraguado es altamente biocompatible, alergénico. Tienen un aplicador, miren, es muy sencillo de trabajar. Puedes colocar directamente sobre el canal e ir colocando tus conitos de gutapercha también para no desperdiciar material, ¿no? Porque son costosos. Los selladores en base a hidróxido de calcio también son altamente compatibles, son muy buenos, mejores que los que son en base a óxido de zinc. Sin embargo, estos también todavía son un poquito aceitosos y la gran desventaja es que tienden a se disuelven un poco a nivel apical. Entonces, sí son muy buenos selladores, pero hay que formar un buen tope a nivel apical para otorgar también alta eficiencia a este tipo de selladores. Tienen 32% de hidróxido de calcio, 32% de colofonia hidrogenada, 8% de dióxido de silicio. El catalizador es disalicilato, 18% sales de bismuto y 15% de dióxido de silicio. El más conocido de todos es el Apexit. Las propiedades es que libera hidróxido de calcio, lo que puede resultar en su desintegración. Una vez fraguado y la integridad es mantenida, no hay diseminación de ion calcio y ningún efecto puede ser esperado. Tiene un efecto antibacteriano inicial, riesgo de disolución en el tiempo e induce la formación de tejido óseo. Esa es la principal y más importante característica del hidróxido de calcio. Por eso también lo utilizamos como medicación intracanal, porque induce la formación de tejido. O sea, es un medicamento o un elemento que induce a la reparación. Pregunta de examen. Técnicas de obturación radicular. Bueno, tenemos las técnicas con centro sólido, que son cono único, y compactación lateral en frío. Y tenemos las técnicas con centro resplandecido, es decir, calientes, ¿no? Compactación lateral caliente, compactación vertical caliente, inyección de gutapercha modelada y compactación termomecánica y vástago porta gutapercha. Evidentemente, la técnica que hemos desarrollado nosotros es la compactación lateral en frío. Es una técnica que ha demostrado tener muy buenos resultados. La técnica de cono único también es muy buena, pero se utiliza con el sistema rotatorio, ¿ya? Porque las limas tienen el mismo, digamos,
La misma, están diseñadas exactamente los conos de cono único en el sistema rotatorio que ustedes utilicen o que utilicemos, están diseñados del mismo tamaño, forma, longitud, etcétera. Entonces, tú preparas con una F3, por ejemplo, en un sistema rotatorio, y tienes el F3 de gutapercha. Entonces, calza exacto. Por eso es que podemos hacer la obturación con cono único. En cambio, en la compactación lateral en frío, al hacer una preparación biomecánica con una técnica step back, por ejemplo, ensanchamos tanto respetando la conicidad del conducto que es importante rellenar con un cono principal y una serie de conos accesorios, ¿no? Entonces es una compactación lateral en frío porque vas compactando hacia lateral o hacia un lado con conos en frío. Las técnicas de compactación lateral caliente son todas las que utilizamos reblandeciendo la gutapercha. Es una técnica también muy buena, pero se necesita materiales instrumental adicional para poder hacer el reblandecimiento. Para la compactación lateral en frío, como ya ustedes conocen, necesitamos de un espaciador, ¿no? Se recomienda los digitales, porque también hay espaciadores palmares, pero con los espaciadores palmares se ha demostrado que se ejerce mucha fuerza, más de la necesaria. Con los espaciadores digitales, en cambio, hacemos una fuerza controlada para poder hacer el espacio que se requiere. Siempre en los espaciadores hay que utilizar un tope de goma, determinando la longitud de trabajo a la que nosotros deseamos ingresar, según cómo hemos trabajado la endodoncia, ¿no? Estos espaciadores están digamos, rotulados con letras. La A es del calibre de una lima de un cono de gutapercha número 20, la B de un cono de gutapercha número 25, la C de un cono de gutapercha número 30 y la D de 1.35. Tenemos también instrumental para ya sea para cortar la gutapercha o para compactar, porque como ven, este clip número 1 tiene doble parte activa, ¿no? Son instrumentos especiales para endodoncia. Estos son compactadores, eh, perdón, palmares. Estos son compactadores digitales, también mucho más recomendables porque se ejerce mejor presión, una presión mejor controlada con los compactadores digitales. Tenemos calibradores de puntas de gutapercha. ¿Cuándo se utilizan estos calibradores? Cuando ustedes utilizan gutaperchas de diferente marca. O sea, por ejemplo, utilizan sus limas Flexofy de Sirona, pero compran gutaperchas colombianas. Evidentemente, si ustedes están utilizando conos de gutapercha de marcas diferentes, no están calibradas al sistema utilizado. Entonces, ustedes tienen que calibrar las gutaperchas, sobre todo las puntas, ¿no? Entonces, existen estos calibradores para esto. Pero si ustedes compran, por ejemplo, las limas Flexofy de Sirona o de Maillefer, ¿no? Antes era Maillefer, ahora es Sirona, y compran los conos de gutapercha que van a utilizar como cono maestro de Sirona también, no necesitan calibrar, porque ya vienen perfectamente calibrados. Pero es importante que ustedes sepan que existen estos calibradores. Lo colocan en la punta que ustedes necesitan según el diámetro a trabajar y lo cortan. El espaciador se tiene que determinar de acuerdo a la lima, perdón, al cono maestro. Si tu cono maestro es 40, tu espaciador, y si tu cono maestro es 40 y estás ingresando en 22 milímetros como tu longitud de trabajo, tu primer cono accesorio tendrá que ser una 35, pero ya no a 22, sino a 21. Porque el único instrumento que ha trabajado a nivel de toda la longitud de trabajo es la lima maestra. Entonces, tu cono maestro ocupa ese espacio. Entonces, tu primer cono accesorio entrará 1 milímetro menos y será de un calibre menor. Se recomienda que utilices 1, 2, tal vez 3 conitos accesorios de ese calibre y luego ya vas rellenando con número 15, número 20,
para poder rellenar de forma tridimensional y hermética todo el canal radicular. Solamente por un lado, por eso se llama compactación lateral, hacia un lado. Si empiezas en mesial terminas. Si empiezas en distal terminas. Si empiezas en el centro terminas. Si empiezas hacia vestibular terminas. O hacia palatino, pero siempre es hacia un lado, por eso se denomina compactación lateral en frío. Los conos, como les decía, los conos maestros se tienen que calibrar si es que así lo requiere el canal, sobre todo cuando no utilizan el mismo sistema con todos los materiales, ¿no? Creo que ya en ese punto me he dejado entender. Adaptación del cono maestro, radiografía, por eso se denomina conometría. Mezclado del sellador endodóntico, debe de formar un hilo que no ha de romperse, debe ser como una cremita de manos, o sea, bien espatulado. Se embadurna el cono y se lleva al canal. Y se empieza a colocar los conitos accesorios, ¿no? Y cada vez quedan un poquito por fuera porque se entiende que ya no ingresa en toda la longitud. Control de penachos. Corte. Miren, lo que tiene que observarse es una obturación como si fuera un cono único. ¿Preguntas? Acá hacemos para que ustedes tengan conocimiento, hacemos les muestro la técnica de gutapercha termoplastificada. Acá se ha utilizado, como se ve en la imagen, la técnica del sistema rotatorio Prote-Hipernex. Y se utilizan estos conitos que se desblandecen. Nosotros utilizamos un elemento que se llama Gutapor, Gutaflow, perdón. Cord es para cortar, Gutaflow es para calentar. Y miren, se lleva el vástago, es como una maquinita que las calienta. Obviamente se mide, se seca. También el sistema trae tus conos de papel de cono único para secar. Trae el cono en la medida exacta porque es del mismo sistema. Se usa el cemento sellador indudablemente, se recalienta y se lleva al conito. Y se corta. Es súper sencillo de trabajar. Solo que necesitamos, como les digo, más aditamentos, más elementos que es necesario comprar, ¿no? Pero que al final reúna. O sea, vale la pena, ¿no? Para el tratamiento que se está haciendo. Porque estas gutaperchas, miren, la gutapercha fluida, miren cómo descubre también. Y con la presión puede incluso meterse en zonas en donde muchas veces no hemos trabajado, como delta apicales, accesorios secundarios, curvas bastante pronunciadas, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿preguntas? ¿No? Entonces imagino que ya quedó claro. Todo claro, doctora.